cómo de poderosa es la oración. La oración es poderosa, sí, por una sencilla razón, porque Dios es poderoso, es más, es todopoderoso. Y la oración nos pone en contacto con Dios, le pedimos a Él. Y como Dios todo lo puede, la oración todo lo puede. Si tú abres la Biblia, cualquier página, enseguida ves que nos habla del poder de la oración. Jesús fue muy claro, de hecho hizo una promesa, y eso es promesa de Dios. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si Dios no quisiera que le pidiéramos, no nos lo habría repetido con tanta insistencia, pero es que cada página de la Biblia es una invitación a que acudamos a Él en nuestros problemas, dificultades, porque haciéndolo así reconocemos que todo proviene de Dios. ¿Cómo debemos orar para ser escuchados? Dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, la oración de petición puede estar mal hecha. ¿Cómo se hace bien? Los santos de todos los siglos, en su experiencia, investigando lo que dice la Sagrada Escritura, nos han dicho que son 3 las condiciones que tiene que tener la oración de petición para que sea atendida por Dios. Vamos a verlas. Primera, ha de ser una oración hecha con confianza, con mucha fe, según lo que dice Jesús. Todo lo que pidáis en vuestra oración, lo obtendréis, si tenéis fe en que vais a recibirlo. El apóstol Santiago le dice a las personas que pidan con fe, sin dudar. Y de aquellos que piden sin confianza, dice, un hombre así no recibirá cosa alguna del Señor. La confianza en Dios se basa en 2 verdades de nuestra fe. Primero, que Dios todo lo puede, que es omnipotente. Para Dios no hay nada imposible. Segundo, que Dios es amor, es pura bondad. Más desea Él darnos bienes que nosotros recibirlos. El poder y el amor de Dios son nuestra confianza para pedirle con total fe. Si esperamos mucho, mucho recibiremos. Si esperamos poco, poco recibiremos. ¿Por qué desconfiar de Dios? Si su poder es ilimitado. Reveló Jesús a Santa Gertrudis, se le apareció y le dijo que las personas que le rezan con confianza, Él está como casi obligado a concederles lo que piden. Porque el Señor valora la fe y la confianza cuando le pedimos. Es lo que vemos que pasa muchas veces en el Evangelio. Por ejemplo, ¿os acordáis de esa mujer que tenía una enfermedad grave, que perdía sangre? Y cuando pasó Jesús por su pueblo, ella pensó, con solo tocarle los vestidos voy a quedar sana. Tenía tanta confianza en el poder de Jesús que ni siquiera pensó que tuviera que hacer algo muy extraño. Con tocarle los vestidos me sano. Y lo hizo y se sanó. Su fe le robó el milagro a Jesús. Esto sigue pasando, ¿eh? Si tenemos fe a la hora de pedir, le vamos a robar los milagros a Jesús. Segunda, debe ser una oración hecha con humildad, como dice la Sagrada Escritura. Dios resiste a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. ¿Cómo va a escuchar Dios a una persona que reza con arrogancia, exigiendo? Una persona así no va a ser escuchada porque no sabe colocarse como tiene uno que colocarse delante de Dios. Tercera, debe ser una oración hecha con perseverancia, con constancia, sin cansarnos, porque no nos dé el Señor lo que pedimos a la primera, a la segunda. A veces, por designios secretos de Dios, por misterios de su voluntad, no nos concede lo que pedimos inmediatamente. Muchas veces pone a prueba nuestra fe y no nos da lo que le estamos pidiendo hasta que no insistimos en ello. De hecho, una de las enseñanzas más repetidas de Jesús es justamente esa, la necesidad de que seamos perseverantes en la oración, que no nos cansemos, que seamos muy constantes. Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciendo: amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Imaginaos también que el otro responde desde dentro: no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo, pedid y recibiréis. Según estas palabras, Jesús quiere que seamos inoportunos en la oración, que seamos pesados, que seamos molestos, que aporreemos su puerta con nuestras oraciones. Por lo tanto, no te asustes, no le cansas, si es que Él mismo nos está animando a ello. Dios quiere ser rogado, quiere ser coaccionado, quiere ser vencido por una cierta importunidad. San Gregorio Magno. En la petición dirigida a Dios, la asiduidad, la insistencia nunca es inoportuna. Al contrario, agrada a Dios. Santo Tomás de Aquino. En definitiva, como dicen los santos, cuando pides y no recibes, es porque pides mal, o sin fe, o con ligereza, o lo que no te conviene, o porque te cansas de pedir. San Basilio Magno. Pedir cosas convenientes. La Sagrada Escritura nos revela que nosotros muchas veces no sabemos pedir como conviene. ¿Por qué? Porque no guardamos un orden en nuestras oraciones. A ver, a Dios le podemos pedir todo. Ayuda material, ayuda espiritual, todo. Pero muchas veces solo pedimos por cosas materiales. Y lo primero tiene que ser pedir por nuestra santidad, por estar más cerca de Él, por vivir una vida limpia, pura, una vida cristiana de verdad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, no te enfades. Piensa estos últimos días cuáles han sido tus peticiones al Señor. Piénsalo un momento. Quizá me equivoco, pero seguro que le has pedido por cosas materiales. Para ti o para tus seres queridos. Salud, por los estudios, trabajo. No es que no se puedan pedir estas cosas, claro que se pueden pedir. Pero lo primero siempre tiene que ser que pidamos para vivir mejor el Evangelio. Si estás tibio en tu vida cristiana, te cuesta amar, perdonar, tienes soberbia, envidia, eres perezoso para las cosas de Dios, no estás viviendo la pureza sexual, incluso estás en alguna impureza o tienes algún afecto desordenado hacia alguien, lo primero en tu oración es pedirle al Señor que te ayude. Es que esa es la oración que más le agrada a Dios. Señor, quiero ser tu amigo, quiero estar totalmente unido a ti, quiero amarte con todo mi corazón. Quiero romper con el pecado, ayúdame a alejarme de todo mal. Esas son las principales peticiones que tenemos que hacer. A ver, te emborrachas con frecuencia, no eres fiel a tu pareja, falta a la Santa Misa del domingo frecuentemente y encima le estás pidiendo a Dios que te ayude a superar los estudios, a que salga bien una operación de salud, a tener trabajo. O sea, Señor, te estoy apuñalando con mis pecados, pero tú dame lo material. Hombre, sé coherente. Empieza primero por convertirte, ¿no? Ojo, que a veces el Señor es tan bueno que nos da lo que le pedimos, aunque no lo estamos haciendo bien, pero por verse así, hombre, caemos en la cuenta, el Señor qué bueno es conmigo a pesar de mis torpezas, mis debilidades, mis pecados, y a ver si nos convertimos. Pero lo primero tiene que ser lo primero. No hemos nacido para comer y beber y vestir lujosamente, sino para agradar a Dios y alcanzar los bienes eternos. Y puesto que aquello ha de ser secundario en nuestro empeño, lo será también en nuestra oración. San Juan Crisóstomo. Pedir tener más fe, más amor a Dios, más amor al prójimo, más humildad, más pureza y castidad. Pedir luz para saber cumplir nuestras obligaciones, unos padres que sepan educar a sus hijos, cumplir las obligaciones del trabajo, un sacerdote que sepa cumplir su obligación de guiar a las almas por el camino del bien, de la santidad. Pedir fuerzas para cumplir la voluntad de Dios, para conocerla, fuerza a las tentaciones. Esas son las peticiones que más agradan a Dios, porque estamos buscando realmente su gloria, estamos buscando realmente amarle con más intensidad. También le es muy agradable a Dios la oración de intercesión, cuando pedimos por una persona, sobre todo cuando pedimos la conversión de los pecadores, que es la gracia más grande que podemos pedir por alguien, que esté junto a Dios. Esa oración nunca puede faltar en la vida de un cristiano. Pedir por los demás. Y después ya pedir por las cosas materiales, distinguiendo entre las que son estrictamente necesarias para poder vivir, como el agua, los alimentos, una vivienda mínimamente digna, algún medio de subsistencia. Y esas hay que pedirlas con insistencia, porque son necesarias, entonces Dios nos las va a dar. Y aquellas que nos hacen la vida más cómoda, pero no son estrictamente necesarias para vivir. Por ejemplo, tener más salud, tener más dinero, puede venir bien o no.
porque a veces la enfermedad puede ser una gracia. San Francisco de Asís, quizás el santo más grande que ha tenido en la historia de la Iglesia, era un joven bastante alocado y se convirtió a Dios a raíz de una enfermedad. Entonces, a veces cuando pedimos al Señor, Señor, quiero tener más medios, más dinero, más salud, eso hay que pedirlo, sí, con fe, con confianza, pero estando dispuesto a aceptar que la voluntad de Dios sea otra por nuestro bien. Porque no siempre tener salud, tener dinero, tener todos estos medios materiales es lo más adecuado para nuestra alma. Y Dios siempre va a buscar la salvación de nuestra alma, nuestro bien espiritual, más que el material. Bien mira por ti quien no te da cuando le pides lo que no te conviene. San Agustín. Por supuesto, si le pedimos cosas malas, o sea, cosas malas en sí mismas, no solamente no nos la va a dar, sino que es que además cometemos un pecado grave por manchar algo tan sagrado como es la oración con peticiones malas. Señor, te pido que te vengas de esta persona que me ha hecho mucho daño. ¿Qué petición es esa? Yo me quedé pasmado cuando me enteré que en algunas partes del mundo hay algunos sicarios, son personas que le encargan asesinar a otros, que eliminen a ciertas personas, ¿no? Le rezan a Dios y a la Virgen María para que no fallen el tiro. Señor, ya sabes que mi trabajo es matar gente, que no falle, ilumíname. ¿Qué es eso? Eso es una monstruosidad, eso es un pecado gravísimo. Nuestras oraciones no son para pedir el mal, nunca puedo pedir algo que es un pecado. Ejemplos del poder de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos del poder de la oración. Vamos a empezar con ejemplos sacados de la Sagrada Escritura. Adelante. El rey Ezequías, que reinó en Israel 700 años antes de Cristo, estaba muy enfermo de gravedad. Mandó Dios al profeta Isaías que le dijera al rey: así dice el Señor, arregla los asuntos de tu casa porque vas a morir inmediatamente. Entonces Ezequías empezó a rezar con grandes lágrimas al Señor, pidiéndole que le ayudara, que le curara, que no muriera todavía. El Señor inmediatamente mandó nuevamente al profeta Isaías al rey para decirle: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Alargaré tu vida 15 años. Y así ocurrió. La oración humilde y confiada del rey cambió los designios que había sobre él. ¿Es o no es poderosa la oración? Podéis leer la historia completa en el capítulo 38 del libro del profeta Isaías. Susana era una mujer muy bella y muy fiel a Dios. Estaba casada con un hombre llamado Joaquín. 2 ancianos, jueces del pueblo, se enamoraron apasionadamente de ella. Susana tenía al lado de su casa un hermoso jardín donde muchas veces paseaba. Los 2 viejos solían espiarla en dicho jardín. Un día que estaba sola, los 2 ancianos entraron en el jardín y le dijeron que tenía que mantener relaciones con ellos y que si no, la iban a acusar de haberla pillado con un joven cometiendo adulterio. Susana comprendió el apuro en el que estaba, pues el pueblo entero creería a esos 2 ancianos porque eran jueces, pero como ella ante todo no quería pecar, les dijo: prefiero caer en vuestras manos sin hacer el mal a pecar delante del Señor. Y comenzó a gritar. Los jueces también gritaron y acudió todo el mundo. Ellos la acusaron de haberla sorprendido con un joven que había huido. La gente se quedó muy sorprendida, pues Susana nunca había dado ningún motivo de escándalo. Al día siguiente hubo un juicio y los 2 ancianos testificaron contra ella. Como eran jueces del pueblo, todos les creyeron y condenaron a muerte a Susana por adúltera. Pero ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor, y rezó de esta manera: oh Dios eterno, que conoces lo que está oculto y sabes todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora yo voy a morir sin haber hecho nada de lo que la maldad de estos ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su oración. Cuando estaba todo perdido, cuando la llevaban al lugar donde la iban a justiciar, Dios tocó el corazón de un joven llamado Daniel, que empezó a gritar: yo soy inocente de la sangre de esa mujer.
La gente le pidió explicaciones de su actitud, y Daniel, tocado por el Espíritu de Dios, les dijo: hay que volver a repetir el juicio, porque vais a condenar a una inocente. El juicio se repitió, pero esta vez fue Daniel, iluminado por el Señor, quien hizo las preguntas a los dos ancianos por separado, y quedó probado a la vista de todos que habían mentido y engañado. El pueblo entero se asombró y bendijo a Dios que salva a los que esperan en Él. Y así, Susana fue liberada y en su lugar fueron ejecutados los dos ancianos. Podéis leer la historia entera en el capítulo 13 del libro de Daniel. Unos 200 años antes de que Cristo naciera, Palestina, el pueblo de Israel, dependía de Siria. El rey sirio, Seleuco IV, fue informado de que en el templo de Jerusalén existían grandes cantidades de oro que no se usaban para nada. Aquella información era falsa, pero el rey la creyó y mandó a Jerusalén a su primer ministro, Heliodoro, con el fin de que saqueara y profanara el templo. El sumo sacerdote le dijo a Heliodoro que aquella información era falsa, que las pocas riquezas que había en el templo se empleaban para ayudar a los huérfanos y a las viudas, pero Heliodoro no quiso escuchar y fijó un día en el que iba a entrar en el templo y a profanarlo. Todos los judíos, viendo que el lugar sagrado, el templo de Dios, iba a ser profanado, empezaron a rezar y a ofrecer sacrificios para impedirlo. Los sacerdotes, postrados delante del altar con vestiduras sacerdotales, invocaban a Dios. Muchos salían en tropel de sus casas y hacían rogativas públicas, porque el lugar santo estaba en peligro de ser profanado. Todos, levantando los ojos al cielo, oraban. Llegó el día. Heliodoro entraba ya junto con su escolta en el lugar sagrado, cuando de repente un extraño jinete, vestido con una armadura de oro, apareció delante de ellos y lo echó a tierra con las patas delanteras de la montura. Otros dos jóvenes, de aspecto majestuoso, aparecieron al lado de Heliodoro y le propinaron una lluvia de azotes hasta el punto de que su escolta, asombrada ante esta aparición divina, solo pudo reaccionar para recogerlo de allí medio muerto y llevárselo. El sumo sacerdote pidió al Señor por la curación de Heliodoro, y los dos mismos jóvenes que lo habían apaleado se le volvieron a aparecer y le curaron. Heliodoro regresó a Siria maravillado, contando todo lo que había ocurrido. He aquí un ejemplo de cómo la oración de un pueblo entero provocó una intervención extraordinaria de Dios. Podéis leer la historia completa en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 3. Veamos ahora ejemplos sacados de la vida de algunos cristianos. Los niños suelen tener una gran fe y confianza en el poder de Dios, mucho más que los adultos, que a veces con nuestros razonamientos y nuestras lógicas le ponemos muchos límites a Dios. Por eso los niños con su oración suelen conseguir auténticos milagros. Año 1991, Guerra de los Balcanes. Croacia, Bosnia, Eslovenia, toda la zona de la antigua Yugoslavia se enzarza en una guerra terrible. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido conflicto en Europa que haya causado más muertos que esta guerra. En los pueblos había mucho miedo por los bombardeos. Unos padres explicaron a su hijo que tenían que rezar a Dios y a la Virgen Santísima para que las bombas no explotasen. Quizás estos adultos no estaban muy convencidos de lo que decían, pero los niños lo tomaron en serio y comenzaron a rezar con mucha fe a Dios. Un día, por la mañana, la gente del pueblo estaba asombrada. Había habido un bombardeo, pero las bombas no habían explotado. Estaban allí sin explotar. Nadie se explicaba cómo había sucedido. Todos estaban admirados. Todos, menos los niños. ¿De qué os extrañáis? Pedimos a Dios que no explotaran las bombas y no han explotado. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, había fundado en 1824 una pequeña casa llamada La Providencia, donde recogía a niñas huérfanas para procurar darles educación y formarlas en la vida cristiana. Esta casa dependía totalmente de Dios. Durante el curso de 1829 se llegó a una situación desesperada. No había dinero, no había comida, las únicas provisiones de trigo para alimentar a todas las niñas
eran 4 pequeños puñados que estaban en el granero de la casa parroquial y que eran totalmente insuficientes para dar pan a las huérfanas. No se podía recurrir a la gente del pueblo, pues aquel año las cosechas habían sido malas. El cura de Ars decidió reunir los 4 pequeños puñados en un mismo montón, que tampoco era muy grande, lo colocó en el centro del granero, introdujo en él una reliquia de un santo. Luego reunió a las niñas y les dijo: vamos a rezar al buen Dios para que nos dé el pan de cada día. Y las niñas rezaron con fe. Al cabo de un rato, el cura de Ars pidió a una de las encargadas de la casa que fuera al granero a recoger el poco trigo que quedaba para poder preparar el pan. La encargada, que sabía que quedaba muy poco trigo, cuando llegó al granero y abrió un poco la puerta, se sorprendió al ver que enseguida, por la rendija, salió un chorro de trigo. El granero estaba repleto, rebosante de trigo como nunca antes. El montón de trigo tenía una forma como de cono y cubría toda la superficie. Tenía un color hermoso. Todos quedaron admirados. A este hecho se le conoció en el pueblo como el milagro del trigo. Padua, Italia, 14 de noviembre del año 1934. Una pobre mujer fue desesperada a hablar con San Leopoldo Mandic, sacerdote capuchino que estaba en el convento de dicha ciudad. La situación era terrible. Había quedado viuda con una familia numerosa. Los hijos mayores quedaron sin trabajo y llegó un momento en el que no podían pagar el alquiler de la casa. El juzgado les acababa de decir que los iba a desahuciar y al día siguiente iba a venir un carro para desalojar la casa y embargarle los muebles y todo lo que tenían. ¿Qué iba a ser de esa pobre familia? Sin casa, sin muebles, sin nada. El padre Leopoldo se conmovió con aquella historia. Intentó consolar como pudo a aquella pobre mujer y le prometió que rezaría con mucha intensidad por ella. Le pidió a sí mismo que ella y sus hijos rezaran con mucha fe y perseverancia al Señor, indicándole que Dios nunca abandona a los atribulados. Aquella noche, cuando el santo terminó sus ocupaciones, fue a la iglesia, se postró delante del sagrario y pasó la noche entera rezando, rogando y llorando al Señor por aquella familia tan necesitada. Al día siguiente, a la hora acordada, llegó el carro del juzgado para proceder al embargo. Cargaron todos los muebles y cuando ya estaba a punto de terminar el desahucio, de repente, una avería inexplicable impidió que el carro pudiera moverse. Hicieron muchísimos esfuerzos para arreglarlo y sacarlo de allí, pero no hubo manera. Viendo que la cosa no avanzaba, los mismos operarios del juzgado decidieron sacar todos los muebles, volver a meterlos en la casa y esperar a que pudieran arreglar el carro. Así quedó la cosa por el momento. Pasaron los días, los hijos de la mujer encontraron trabajo, empezaron a poder ahorrar, pudieron pagar las deudas contraídas y al poco tiempo incluso se trasladaron a una casa más grande y con mejores condiciones con todo lo que habían ganado. Con razón, el propio San Leopoldo Mandic enseñaba a la gente: Dios ha vinculado todas sus promesas a la oración. Ha establecido Dios con toda claridad y garantía que todo cuanto nos sea conveniente lo podremos conseguir de Él mediante la oración. Sabemos, sí, que nuestro Señor nos dará todas las cosas de modo gratuito, pero ha dispuesto que las merezcamos primero, de alguna manera, a través de la oración. Misterioso poder el otorgado a nuestra oración. Basta pues de preámbulos y a orar. San Leopoldo Mandic. Si te ha gustado este vídeo, compártelo. Este capítulo pertenece a un curso sobre la oración de 9 capítulos. Busca el resto de capítulos en nuestro canal de YouTube, Adgema, y no olvides suscribirte para recibir más contenidos como este.